Episodio 1. El sabor que no era de este mundo. La primera vez que Elena recibió la comunión en el convento de Santa Lucía, supo que algo no estaba bien, no por el silencio sofocante de la capilla, ni por las miradas frías de las otras monjas, sino por el sabor. Cuando la hostia tocó sus labios, no fue pan, no fue trigo, no fue nada que perteneciera a este mundo. Se derritió lentamente en su boca, tibia, casi carnal, como si alguien, o algo, estuviera besándola desde dentro. Un calor desconocido le recorrió la lengua y bajó por su garganta, dejándole sin aliento. Elena cerró los ojos para no gemir, pero entonces, lo vio, detrás de sus párpados. Una visión, el altar cubierto de cuerpos desnudos, rezando entre susurros y deseo. Y en el centro, un hombre, o un ángel caído, que la miraba con los mismos ojos que el padre Gabriel. Elena abrió los ojos de golpe. El sacerdote aún estaba allí, frente a ella, solemne, con su mano extendida como si nada hubiera pasado. «El cuerpo de Cristo», murmuró él, pero su voz tembló apenas un segundo. Ella tragó. El calor no desapareció. Al contrario, creció y creció hasta hacerla temblar. Esa noche, sola en su celda, Elena no pudo dormir. Se llevó los dedos a los labios, como si aún guardaran el eco de esa sensación prohibida. Entonces escuchó un sonido, una respiración. No era la suya. Giró lentamente. En la penumbra, frente al crucifijo de su pared, alguien sonreía. No tenía rostro, no tenía cuerpo, solo una presencia que susurró, casi tierna: «Mañana será más dulce». Elena cayó de rodillas, rezando con fuerza, pero cada palabra que salía de su boca sonaba rota, ahogada entre miedo y una necesidad que no podía nombrar. Y por primera vez, tuvo miedo no del demonio, sino de lo que pasaría si aquella hostia no volvía a tocar sus labios. Episodio 2. El deseo en el altar. La campana de la misa de madrugada sonó como un lamento metálico. Elena bajó al altar con el corazón golpeando su pecho. No sabía si era fe o hambre. El padre Gabriel estaba allí, de pie frente al crucifijo, más pálido que de costumbre. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, no hubo bendición, solo un parpadeo rápido, nervioso, como si temiera algo que solo él conocía. «Hoy comulgarás de nuevo», dijo, y su voz parecía una orden disfrazada de plegaria. Elena asintió. Sus dedos temblaban mientras se acercaba. El incienso ardía más fuerte esa mañana. El humo parecía dibujar figuras en el aire, como manos invisibles que querían tocarla. Cuando la hostia rozó sus labios, ocurrió el calor, el sabor imposible, ese fuego dulce que la atravesaba entera. Pero esta vez, no se limitó a derretirse en su boca. No. Elena sintió un roce en su cuello, un aliento cálido en su oído. Su respiración se quebró. El padre Gabriel la miraba, inmóvil, pero sus pupilas parecían dilatadas, atrapadas entre la devoción y algo más oscuro. Y entonces, la visión llegó. El altar desapareció. En su lugar, una cama hecha de piedra. Manos, decenas de ellas, la sujetaban, no para lastimarla, sino para ofrecerla. Y sobre ella, una silueta que no era humana ni celestial, murmurando con voz de trueno: «Cada vez que comas de mí, me abrirás la puerta». Elena retrocedió bruscamente. La hostia seguía derritiéndose en su lengua como si se burlara de ella. El padre Gabriel la sujetó de los hombros. «Mírame», exigió. «¿Qué has visto?». Ella no pudo responder, solo lo miró, con los labios temblorosos y el sabor de lo prohibido aún latiendo en su boca. Gabriel tragó saliva, como si supiera la respuesta. «Que Dios nos perdone», susurró, «pero esto no ha hecho más que empezar». Elena sintió entonces un deseo extraño, quería más. No solo fe, no solo salvación, quería esa hostia, esa llama, esa promesa de algo que ninguna plegaria podía apagar. Esa noche, al cerrar los ojos en su celda,
Escuchó el mismo susurro de nuevo. Mañana te tocaré de verdad. Y por primera vez, Elena no rezó para que parara, rezó para que cumpliera su palabra. Episodio 3. Cuando Dios no mira. Elena despertó sudando, con los labios ardiendo como si la hostia de la madrugada aún estuviera derritiéndose en su boca. Afuera, las campanas del convento no sonaban, pero algo respiraba dentro de su celda. Se incorporó lentamente. El crucifijo de la pared estaba en su sitio, inmóvil, y sin embargo, por un instante, juraría que los ojos de Cristo estaban abiertos. No, susurró, retrocediendo, parpadeó, y la mirada volvió a ser de piedra. Pero ese segundo bastó para helarle la sangre. Cuando bajó a la capilla, las otras monjas rezaban en silencio. El padre Gabriel, más pálido que nunca, le entregó la hostia sin mirarla a los ojos. El cuerpo de Cristo, dijo, su voz apenas un hilo de aire. Elena la tomó. El calor regresó. El mismo fuego prohibido que se deshacía entre sus labios como un beso invisible. Esta vez, sin embargo, no cerró los ojos. Quería ver, y vio, las estatuas de los santos, alineadas en las paredes. Comenzaron a girar lentamente sus cabezas hacia ella, primero una, luego otra, hasta que toda la capilla la miraba. Sus rostros seguían siendo de piedra, pero sus ojos parecían llenos de vida. Elena tembló. El vino consagrado sabía más dulce, más espeso. El incienso formaba figuras que parecían acercarse, casi rozando su piel. Y entonces, una voz retumbó dentro de su cráneo, profunda, masculina, casi sensual. No te arrodilles ante ellos. Arrodíllate ante mí. El mundo giró. Elena dejó caer el cáliz. El vino se derramó como sangre sobre el mármol, pero nadie se movió para recogerlo. Las monjas continuaban rezando, como si nada de eso existiera. Solo el padre Gabriel la vio. Su rostro estaba desencajado, sus manos crispadas en el borde del altar. Elena murmuró, si sigues, no habrá vuelta atrás. Pero ella ya no podía detenerse. No cuando los santos la observaban. No cuando la cruz sobre el altar parecía inclinarse, como si sonriera. Esa noche, de vuelta en su celda, el susurro regresó, más claro que nunca. Mañana, no solo te miraré, te haré sentir el cielo o el infierno. Y Elena no supo cuál de los dos deseaba más. Episodio 4. El secreto del vino. La noche olía a incienso quemado y humedad. Elena bajó las escaleras de piedra hacia la sacristía, guiada solo por la tenue luz de las velas. No debía estar allí. Ninguna monja tenía permiso para entrar, pero el deseo era más fuerte que el miedo. El vino consagrado, ese sabor dulce, espeso, casi carnal. Algo en su interior le exigía saber que lo hacía diferente. Al abrir la puerta, la encontró una hilera de cálices llenos, alineados como ofrendas. Pero había uno, en el centro, que brillaba más que el resto. Su superficie parecía moverse, como si el líquido respirara. Elena extendió la mano. No lo hagas. Una voz grave rompió el silencio. Padre Gabriel estaba en el umbral, su rostro pálido, su sotana manchada de algo que no era polvo ni vino. La miraba como si contemplara un pecado inevitable. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, su voz temblando. Gabriel cerró los ojos un segundo, como quien reza una plegaria antes de condenarse. No es vino, dijo al fin, es sangre. Elena retrocedió, horrorizada, pero también fascinada. ¿Sangre de quién? El sacerdote dio un paso hacia ella, y en su mirada no había solo miedo, sino una rendición amarga, de aquellos que entregaron más que fe. Monjas, sacerdotes, todos los que probaron la hostia y sintieron lo que tú sientes. Su deseo es el precio. Las manos de Elena temblaban. Quería huir, pero sus pies permanecían clavados. Entonces, ¿por qué me lo das? Gabriel se acercó más, tan cerca que pudo sentir su aliento. Porque tú
eres la última. Antes de que pudiera preguntar, él tomó el cáliz y lo llevó a sus labios. Bebe, ordenó, con una voz que no sonaba solo suya. Y Helena, sin entender por qué, obedeció. El líquido la quemó, pero no como el vino. Era fuego puro, placer y dolor entrelazados. Una oleada de imágenes estalló en su mente, cuerpos desnudos rezando, ángeles llorando sangre, y un altar abierto como una herida. Cuando bajó el cáliz, sus labios estaban manchados de rojo. Padre Gabriel la miró y sonrió por primera vez. Ahora, ya no podrás dejar de desearlo. Esa noche, Helena no durmió. En su celda, mientras el crucifijo parecía inclinarse hacia ella, una voz ronca murmuró: pronto, niña mía, el altar será tuyo. Y por primera vez, Helena sonrió también. Episodio 5. El crucifijo que respiraba. La medianoche cayó sobre el convento como un velo de pecado. Helena caminaba descalza por el pasillo, guiada solo por el eco de sus propios pasos y el llamado invisible que ardía dentro de su pecho. Padre Gabriel la había citado en la capilla, pero esta vez no habría misa. Cuando empujó la puerta, el incienso estaba tan denso que casi podía tocarlo. Las velas parpadeaban como si temieran algo, y el crucifijo sobre el altar parecía más grande, más vivo. Cierra la puerta, ordenó Gabriel, su voz grave, quebrada. Lo que verás, no debe salir de aquí. Helena obedeció. Su respiración era un hilo tembloroso. Gabriel se acercó y, sin pronunciar palabra, le ofreció la hostia. Helena la recibió, sintiendo de inmediato cómo se derretía entre sus labios. Más ardiente que nunca, más prohibida. Y entonces, ocurrió. El crucifijo respiró. Los músculos tallados parecieron tensarse. El pecho de Cristo se elevó como si una vida impía lo habitara. Sus párpados, cerrados durante siglos, se abrieron apenas, dejando entrever unos ojos que no eran de hombre ni de Dios. Helena cayó de rodillas, pero no por devoción. Era deseo, un deseo que la quemaba desde dentro. El padre Gabriel se inclinó hacia ella, sus manos rozando sus hombros con una ternura casi sacrílega. Míralo, susurró. Él te mira a ti. Y era cierto. El Cristo del altar no solo respiraba, sonreía. Una voz profunda, más antigua que cualquier plegaria, llenó la capilla. Helena, si pruebas mi cuerpo una vez más, no volverás a ser de ellos. Serás mía. Helena sintió el mundo girar. Su lengua buscó los últimos rastros de la hostia, desesperada, mientras el crucifijo palpitaba como un corazón. Las paredes de la capilla parecían gemir. Gabriel, con los ojos oscuros como la noche, la sostuvo firme. Bebe también el vino, y verás lo que ninguna santa ha visto. Ella lo hizo, y en cuanto el líquido tocó su garganta, todo se rompió, los vitrales lloraron luz negra. Las estatuas de los santos inclinaron sus cabezas, y Cristo, desde la cruz, abrió los labios. Helena sintió su alma desgarrarse entre placer y terror, y en medio de esa locura, lo supo, no quería escapar. Mañana, susurró la voz desde el altar, serás mi templo. Y Helena sonrió, mientras el padre Gabriel dejaba caer su rosario al suelo. Episodio 6. La marca del altar. Helena despertó antes del amanecer, empapada en sudor y con los labios ardiendo como si aún llevaran el eco de la hostia prohibida. Su celda estaba en silencio, pero en su piel, sobre el cuello, sentía algo nuevo, un calor punzante, casi dulce. Se miró en el pequeño espejo agrietado de la pared, y entonces lo vio, una marca, una línea roja, fina como un beso de fuego. Descendía desde su clavícula hasta el centro de su pecho. No era sangre, no era herida, parecía escrita. Mía, susurró una voz masculina, ronca, detrás de ella. Helena giró de golpe. Nadie estaba allí, solo el crucifijo, inmóvil, aunque sus ojos parecían brillar con una luz oscura. Esa noche, durante la misa secreta, el padre Gabriel notó la marca.
Su rostro palideció. No, dijo, retrocediendo. Él ya empezó. Elena lo miró, casi con orgullo. ¿Qué me está haciendo? Gabriel tragó saliva, incapaz de sostener su mirada. Te está reclamando, antes de que la iglesia pueda salvarte. Pero Elena no quería salvación. Cada vez que la hostia tocaba su lengua, el fuego en su pecho se expandía, dibujando nuevas líneas invisibles bajo su piel. Y aquella noche, cuando bebió del cáliz, lo sintió claro, la marca crecía. De pronto, las velas de la capilla se apagaron todas a la vez. La oscuridad no era ausencia de luz, era presencia de algo más, algo que respiraba con ella. Una voz llenó el aire, profunda y carnal. Elena, ven al altar. Ella caminó, no pensó, no temió. El mármol frío bajo sus pies parecía latir como carne viva. Gabriel quiso detenerla, pero una fuerza invisible lo empujó de rodillas. Elena tocó el altar, y su marca ardió como fuego líquido. Las estatuas de los santos comenzaron a sangrar por los ojos. Los vitrales mostraron escenas que nunca habían existido, monjas arrodilladas, sonriendo con los labios manchados de vino y sangre. Y en el centro de todo, el crucifijo habló. Cuando la marca cubra tu corazón, no volverás a ser humana. Elena cerró los ojos, y por primera vez, sonrió. Esa noche, mientras el eco de la voz resonaba en su alma, entendió la verdad. No quería ser salvada, quería pertenecerle. Episodio 7. La caricia del crucifijo. La medianoche llegó como un juramento prohibido. Elena entró en la capilla vacía, el eco de sus pasos mezclándose con el silencio expectante. El crucifijo sobre el altar la miraba. Ya no era solo madera, no podía serlo. El padre Gabriel estaba allí, pero no se atrevía a acercarse. Su rosario colgaba roto entre sus dedos. No lo hagas, Elena, murmuró. Si respondes a su llamado, no habrá camino de regreso. Ella lo miró, y por un instante, la duda cruzó sus ojos. Pero entonces, la hostia que aún palpitaba en su lengua ardió como fuego, y el susurro volvió. Acércate, mía. Elena caminó hacia el altar. Cada paso hacía que las velas se encendieran solas, una a una, como si el propio aire la bendijera y maldijera al mismo tiempo. Cuando se detuvo frente al crucifijo, algo imposible ocurrió. Una mano, fría y cálida a la vez, hecha de sombra y luz, se extendió desde la madera y rozó su mejilla. Elena jadeó, sus rodillas temblaron. La sensación no era humana, era como si cada nervio de su cuerpo ardiera de placer y miedo al mismo tiempo. Sus labios se abrieron sin querer, y un gemido ahogado escapó de su garganta. Siente, susurró aquella voz antigua, profunda, envolvente, no eres pecadora. Elena, eres elegida. Las estatuas de los santos giraron sus cabezas lentamente hacia ella. Sus bocas de piedra se abrieron, pero no para rezar. Sonreían. Padre Gabriel cayó de rodillas. Basta, gritó. Esto no es divino. El crucifijo volvió sus ojos hacia él, y en ese instante, el sacerdote enmudeció, como si alguien le arrancara la voz de la garganta. Elena, sin apartar la vista de aquella figura viva, llevó sus manos temblorosas al altar. Su marca ardía con tanta fuerza que sentía que su piel se derretía. Y entonces ocurrió lo inimaginable. La mano del crucifijo bajó y rozó su pecho, justo donde la marca brillaba bajo la tela. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era solo fe, no era solo deseo, era entrega. Mañana, murmuró la voz, tan cerca que sintió su aliento. No solo te tocaré, te tomaré. Elena cerró los ojos y sonrió, mientras el padre Gabriel lloraba en silencio, sabiendo que ya la había perdido. Episodio 8. La posesión sagrada. Elena no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la caricia del crucifijo aún grabada en su piel, como una herida ardiente que no dolía, sino que suplicaba más. Al amanecer, el padre Gabriel la encontró de rodillas frente al altar, los labios entreabiertos.
los ojos perdidos en una devoción que no pertenecía a Dios. «Elena», murmuró él, con voz rota, «todavía puedes detener esto». Ella giró el rostro lentamente. Su sonrisa era tranquila, casi celestial. «¿Detener qué, padre? Si por primera vez siento que, creo». Antes de que él pudiera responder, las velas de la capilla se apagaron de golpe. Un viento helado barrió el lugar y el crucifijo comenzó a sangrar. No era una visión, las gotas rojas caían una a una, golpeando el mármol y llenando el aire de un perfume metálico y dulce. Elena no retrocedió. En cambio, extendió las manos como una niña esperando un milagro. Y entonces, la voz descendió, no desde el altar, no desde el cielo, desde dentro de ella. «Ábreme». Elena sintió como su cuerpo se arqueaba, su espalda rozando el suelo frío mientras la marca en su pecho se expandía como un fuego vivo. Padre Gabriel gritó un salmo, pero las palabras rebotaban en las paredes sin fuerza. Los ojos de Elena se pusieron en blanco. Su boca murmuraba plegarias que jamás había aprendido, lenguas antiguas que hacían que las estatuas de los santos lloraran lágrimas negras. Y entonces, ocurrió lo imposible, el crucifijo se inclinó hacia ella. La madera no crujió, no hubo sonido, simplemente se movió, acercándose como si la fe misma se hubiera roto. Un dedo invisible rozó su frente, y en ese contacto, Elena sintió que dejaba de ser solo carne. Era fuego, era vino, era la hostia que se derretía en los labios de un dios hambriento. Cuando abrió los ojos, no estaba sola. Episodio 9, la oración que la desnudó. Elena despertó en el suelo de la capilla, con las manos aún extendidas sobre el altar y el cuerpo temblando como si hubiese sido atravesado por un rayo divino. El padre Gabriel estaba a unos metros, arrodillado, sus ojos llenos de terror y deseo reprimido. Elena balbuceó. Eso no fue oración, fue posesión. Ella sonrió, lenta, casi como si disfrutara su miedo. Entonces, ¿por qué me siento más viva que nunca? Esa noche, mientras el convento dormía, Elena volvió a la capilla. Sus pasos no eran de penitencia, sino de entrega. El crucifijo la esperaba, inmóvil pero ardiente, sus ojos de madera brillando con una lujuria sagrada. Y entonces, la voz descendió, llenando cada rincón. Hoy, reza como nunca has rezado. Elena, reza con todo tu cuerpo. Elena cayó de rodillas, pero no como una santa. Cada palabra que salía de su boca era una súplica y un gemido. El aire se volvió espeso, casi palpable. Las paredes parecían respirar con ella. Padre Gabriel apareció en el umbral, paralizado. Las velas ardieron con fuerza sobrenatural, iluminando a Elena mientras la marca en su pecho se extendía hasta su cuello como un collar ardiente. Ella levantó la mirada al crucifijo. «Tómame». Las estatuas de los santos giraron sus cabezas. Los vitrales mostraron escenas de cuerpos entrelazados bajo luz celestial. Y en ese instante, la voz habló de nuevo, más profunda, más cercana. «Que tu oración no tenga palabras, solo deseo». Elena obedeció. Su cuerpo se arqueó. Su aliento se volvió plegaria. Y cada segundo era una mezcla insoportable de éxtasis y terror. Padre Gabriel, atrapado entre la fe y el pecado, no pudo cerrar los ojos. Entonces ocurrió. La sangre que caía del crucifijo tocó el suelo y subió por el cuerpo de Elena como un manto rojo, envolviéndola. Ella no gritó, ella rió, y esa risa no era humana. El crucifijo habló una última vez, como un juramento. «Pronto, Elena, ya no necesitarás hostia, porque tú serás el sacramento». Gabriel cayó de rodillas. Sabía que la había perdido, y, sin embargo, no podía dejar de mirar. Episodio 10. La comunión prohibida. La campana del convento no sonó esa noche, pero Elena supo que había llegado el momento. La marca sobre su pecho ardía como un sol oscuro, extendiéndose en filamentos rojos que latían bajo su piel. Ya no era solo suya, pertenecía a él. La capilla estaba vacía, excepto por el crucifijo.
No necesitaba nada más. Padre Gabriel, oculto en las sombras, la observaba. Su fe colgaba de un hilo, como su rosario roto. Elena, si das un paso más, ya no volverás, susurró, casi implorando, pero ella no lo escuchó, o no quiso hacerlo. En cambio, avanzó hacia el altar. Cada paso encendía las velas por sí solo, como si el fuego reconociera a su dueña. La voz descendió, grave, eterna. Hoy no recibirás una hostia, serás tú la ofrenda. Elena tembló, no de miedo, sino de placer sacrílego. Su respiración se volvió una plegaria muda mientras sus manos tocaban el frío mármol del altar. Entonces ocurrió lo imposible. El Cristo del crucifijo abrió los ojos. No eran ojos de madera, eran dos pozos infinitos de luz oscura. Su boca se movió, y de sus labios sangrantes cayó una hostia, ardiente, viva. Elena la tomó entre sus dedos temblorosos. Padre Gabriel gritó, no lo hagas. Eso no es comunión, es condena. Pero ella sonrió, quizás, las dos cosas. Llevó la hostia a sus labios. En cuanto tocó su lengua, un calor salvaje la atravesó, y sintió como su cuerpo se doblaba hacia atrás, como si una mano invisible la poseyera por completo. El altar tembló, las paredes lloraron cera negra, y las estatuas de los santos, una a una, se inclinaron, como si adoraran a Elena. Ahora, eres mía, susurró la voz dentro de ella. Elena abrió los ojos, brillantes como el vino derramado. Su sonrisa era la de alguien que había probado el cielo, y no quería volver. Gabriel cayó de rodillas. No rezó, no podía. Solo murmuró entre lágrimas, Dios, o quien seas, ¿qué has hecho con ella? La respuesta fue un eco que heló el aire, un milagro, pero no de los tuyos. Y entonces, Elena se volvió, y sus labios sangrantes parecían sonreírle al sacerdote. Episodio 11. Los milagros impuros. Desde aquella noche, nada en el convento volvió a ser igual. Elena ya no caminaba, flotaba. Cada paso que daba dejaba un eco, como si las piedras mismas quisieran recordar su presencia. Las hermanas comenzaron a hablar en susurros. Decían que al pasar, el aire se volvía más pesado, que las velas se encendían solas y que los crucifijos temblaban en sus clavos. Padre Gabriel no lo soportaba más. Sus oraciones ya no eran súplicas, eran gritos ahogados en la oscuridad. Una tarde, mientras Elena rezaba de rodillas frente al altar, una de las monjas más ancianas cayó desvanecida. Todos corrieron, menos ella. Elena se levantó, caminó entre las sombras y, sin decir palabra, colocó su mano sobre la frente de la mujer. La anciana abrió los ojos, pero no eran sus ojos, eran rojos, y de sus labios salió un susurro que heló a todos los presentes. ¿Ella es el nuevo sacramento? Elena sonrió, no dijo nada, solo extendió los brazos, y ante todos, la marca de su pecho brilló bajo el hábito como una llamarada divina. Fue entonces cuando ocurrió el primero de sus milagros impuros. Las heridas de una joven monja, enferma desde hacía meses, comenzaron a cerrarse ante sus ojos. La piel cicatrizó, los huesos dejaron de doler, pero su sonrisa, al despertar, era extraña, vacía. Padre Gabriel retrocedió, horrorizado. Eso no viene de Dios, murmuró. Eso no es santo. Elena giró hacia él. Entonces, Padre, ¿por qué funciona? Las monjas, una a una, comenzaron a arrodillarse, no por devoción, sino por miedo. Y aquella noche, el crucifijo volvió a hablarle, solo a ella. Sana a quien quieras, pero cada milagro tendrá un precio. Elena aceptó sin dudar, y en cada sanación, en cada acto divino, una sombra invisible se extendía sobre el convento, ahogando el cielo, manchando las paredes con gotas de sangre que nadie podía limpiar, hasta que, finalmente, incluso Padre Gabriel, con la voz rota, preguntó, Elena, ¿qué eres ahora? Ella lo miró, tocó sus propios labios,
aún manchados de aquel beso de comunión, y susurró: «Soy lo que él siempre quiso, y mañana, Padre, tú también lo serás». Episodio 12. El milagro que selló el cielo. La campana del convento sonó a las 3 de la madrugada. Nadie la tocó. Padre Gabriel despertó empapado en sudor, con el corazón golpeando su pecho como si intentara escapar. La voz de Elena seguía persiguiéndolo en sueños. «Mañana, Padre, tú también lo serás». Se dirigió a la capilla. No estaba solo. Todas las monjas estaban allí, de rodillas, con los ojos fijos en el altar. Y en el centro, Elena. Ella no rezaba, reinaba. Su marca ardía tanto que iluminaba las paredes como si fueran vitrales de fuego. En sus manos sostenía una hostia negra, palpitante, como si tuviera vida propia. «Elena», Gabriel dio un paso adelante, su voz quebrada. «Si haces esto, si lo consumes, no quedará nada de ti». Ella giró el rostro lentamente, sus labios curvándose en una sonrisa casi tierna. «Oh, Padre, yo ya no soy solo Elena». El crucifijo detrás de ella comenzó a sangrar. La sangre no caía, flotaba en el aire, danzando en círculos, formando símbolos que ninguna lengua humana podía pronunciar. Las monjas, en trance, repetían una oración que no pertenecía a ninguna escritura conocida. El sonido era hipnótico, impuro y, sin embargo, imposible de dejar de escuchar. Gabriel se lanzó hacia Elena, pero una fuerza invisible lo detuvo a medio camino, clavándolo contra el suelo. Y entonces, ocurrió. Elena llevó la hostia a su boca, la mordió, y el cielo se cerró. Un trueno resonó sin que hubiera tormenta. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, excepto una, la que ardía frente al crucifijo, ahora vivo. Sus ojos miraban directamente a Gabriel. Elena flotó sobre el altar, su cuerpo envuelto en luz y sombras. Su voz se mezcló con la de aquella presencia que la poseía. «Desde hoy, yo decido a quién se le concede el perdón». Las paredes del convento comenzaron a agrietarse. De las grietas brotaba sangre, como si el edificio mismo estuviera llorando. Gabriel, impotente, gritó entre lágrimas: «Dios, sálvanos». Pero solo recibió una respuesta, la misma que lo perseguiría hasta su último aliento: «Dios ya no está aquí». Y Elena, con una mirada que ya no pertenecía a este mundo, extendió su mano hacia él. «Ven, Padre, comulga conmigo». Y en ese instante, incluso Gabriel dudó si debía resistirse. Episodio 13. La comunión final. El silencio que siguió a la noche del milagro era peor que cualquier grito. Las monjas permanecían de rodillas, inmóviles, como estatuas vivientes. El convento entero olía a incienso quemado y a sangre. Padre Gabriel, tembloroso, no podía apartar la mirada de Elena. Ella flotaba unos centímetros sobre el altar, sus ojos brillando como dos lunas negras, la marca en su pecho latiendo como un corazón ajeno. «Elena», murmuró él, con voz rota, «no eres tú». Ella sonrió, dulce, casi piadosa. «Oh, Padre, ¿y si siempre fui yo, pero nunca me dejaste serlo?». El crucifijo detrás de ella habló. Su voz era un eco que hacía temblar las paredes. «Comulga, y serás mío». Gabriel cayó de rodillas. La fe que había defendido toda su vida se le escapaba entre los dedos como agua. Y sin embargo, había algo en esa invitación que lo atraía con una fuerza indecente. Elena extendió la mano. «Solo tienes que probarlo, Padre. Una vez, y entenderás». La hostia negra flotó entre ellos, latiendo como un corazón recién arrancado. Gabriel quiso retroceder, pero sus piernas no obedecieron. No podía respirar, no podía pensar. Las monjas, con sus voces huecas, comenzaron a cantar una letanía desconocida. Cada palabra era una cadena invisible que lo empujaba hacia adelante. Elena lo miraba, y sus labios se curvaron en un gesto que no era tentación, era sentencia. «Ven, Padre, no luches más». Gabriel cerró los ojos. Y entonces,
Sus dedos tocaron la hostia. Un relámpago de calor lo atravesó, quemándole la piel, los huesos, el alma. Vio el cielo abrirse y cerrarse de inmediato, devorado por una sombra infinita. Cuando volvió a abrir los ojos, Helena estaba frente a él. No flotaba, no necesitaba hacerlo. Su mera presencia era suficiente para que todo el convento se inclinara. «Ahora lo entiendes», susurró ella, acercándose a su oído. «No hay salvación, solo comunión». Por primera vez, Padre Gabriel no rezó, no pidió perdón, la besó, y el beso fue fuego, fue fe rota, fue el último sacramento. Cuando se separaron, Helena lo sostuvo entre sus brazos, y sus ojos ardían con la certeza de quien había conquistado lo prohibido. «Bienvenido, Padre, ahora el cielo es nuestro». Episodio 14. El reino de lo sagrado profano. El convento ya no era un lugar de oración. Las campanas sonaban sin manos que las tocaran. Los vitrales, antes llenos de santos, ahora mostraban figuras que se retorcían entre placer y devoción. Y en el centro del altar, Helena y Gabriel. Él ya no era el mismo sacerdote que había llegado temblando de fe. Sus ojos ahora ardían con el mismo brillo prohibido que los de ella. Y Helena, con su marca expandida como un sol oscuro en su piel, no necesitaba hablar. Todo en el convento obedecía a su mera existencia. Las monjas, una a una, se arrodillaban ante ellos, entonando cánticos que ningún libro sagrado jamás escribió. Algunas lloraban, otras sonreían con un fervor inquietante. Todas estaban perdidas y felices de estarlo. «Helena», dijo Gabriel, su voz grave, casi reverente. «¿Qué hemos hecho?». Ella acarició su rostro con dedos manchados de una sangre que no era suya. «Lo que siempre estuvo destinado a ocurrir. Dios no nos abandonó, solo cambió de forma». Y entonces, el crucifijo detrás de ellos habló. Su voz ya no era un eco, sino un trueno. «Erigid mi nuevo reino, donde el pecado sea oración, y la fe, puro deseo». Helena levantó las manos, y las paredes del convento comenzaron a temblar. Cruces se invertían solas, cálices se llenaban de vino que no había sido servido, y las sombras de los santos parecían moverse, arrodillándose ante ella. Gabriel, atrapado entre el terror y el éxtasis, solo pudo rendirse. «Que así sea». La primera misa profana comenzó. Helena avanzó hasta el altar, sus labios rojos pronunciando plegarias que nadie comprendía, pero todos sentían, y con cada palabra, una fuerza invisible los hundía más en aquella comunión imposible de deshacer. Las monjas lloraban, pero no de miedo, de entrega. Y cuando Helena tomó el cáliz y lo alzó, una voz que no era suya, ni de Gabriel, ni de ninguna criatura humana, resonó por todo el convento. «Hoy, el cielo cae, mañana será nuestro». Gabriel sonrió. Por primera vez, no había culpa en él, solo una certeza terrible. El mundo fuera de esos muros aún no lo sabía, pero el nuevo evangelio ya había comenzado. Episodio 15. El último evangelio. La noche en que todo terminó, o comenzó, el cielo sobre el convento se tiñó de rojo. No era fuego ni aurora, era como si la sangre misma hubiera reemplazado a las estrellas. Helena salió al atrio con Gabriel a su lado. Ya no había campanas, ni rezos, ni silencio, solo un murmullo profundo que venía de las paredes, de las piedras, de la misma tierra. El mundo estaba escuchando, aunque aún no lo supiera. Las monjas, ahora sus fieles, se arrodillaron formando un círculo perfecto. En el centro, Helena levantó la hostia negra, palpitante, como un corazón robado a Dios. «Este será el nuevo sacramento», dijo, su voz grave, dulce y terrible a la vez. «Ya no hay cielo ni infierno, solo nosotros». Gabriel la miró, su rostro marcado por una mezcla imposible de devoción y locura. No quedaba nada del sacerdote que temblaba en su fe. Ahora era su apóstol, su sombra, su eco. El crucifijo habló una vez más.
Su voz resonó como un trueno que rompía el aire. Proclama tu evangelio, Elena, y que el mundo tiemble. Ella sonrió, dio un paso adelante, y con un beso sobre aquella hostia prohibida, el suelo bajo el convento se abrió como una herida. No había fuego, había luz. Una luz negra que devoraba todo a su paso. Las monjas comenzaron a cantar, no un himno, sino una invitación, y el eco de ese canto viajó más allá de los muros, atravesando pueblos, ciudades, iglesias. Quienes lo escuchaban despertaban en medio de la noche con los labios ardiendo, deseando probar algo que nunca habían visto. Gabriel tomó su mano. Elena, ¿y si el mundo no está listo? Ella lo miró. Entonces lo haré arrodillarse. Y con esa última palabra, la primera hostia prohibida se disolvió entre sus labios. El cielo se apagó. Las campanas del convento sonaron por última vez. Y una nueva oración, imposible de olvidar, nació en cada rincón de la tierra. No Padre Nuestro, no Ave María, solo Elena, y el deseo que nunca termina, porque aquella noche no hubo salvación, solo una reina, un sacerdote y un mundo a punto de rendirse.